Bienvenidos a nuestra Escuela de Liderazgo Ministerial, VIP, formando y equipando líderes con carácter y visión de reino a través de esta tu radio cristiana, El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos al 909-346-4129 o al 909-827-6062. Visita nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com. Bendiciones para todos. Soy el pastor Edwin Ospina. Les invito pues a partir de este momento a que haga parte de este discipulado online que tiene por título, por nombre, Fundamentos Básicos de un Cristiano, a través de esta Escuela de Liderazgo VIP. Es un placer y es un privilegio poder compartir con ustedes en esta hora el mensaje de la palabra de Dios y especialmente el discipulado online a través de esta plataforma de Facebook y que también transmitimos vía YouTube. Entonces les invitamos pues a que hagan parte de esta escuela de discipulado, Fundamentos Básicos de un Cristiano, y que eventualmente usted pueda conocer, entender y disfrutar del conocimiento de la palabra de Dios. Son temas que venimos desarrollando para que usted pueda caminar con una base, con un fundamento, con un cimiento que es importante para todo cristiano, conocerlo, vuelvo y repito, entenderlo y sobre todo colocarlo en práctica en su diario vivir, porque esto es lo que determinará eventualmente su crecimiento espiritual, las bendiciones y promesas de Dios cumplidas en sus vidas y así de esta manera poder cumplir con el llamado y el propósito de Dios para sus vidas. Entonces pues les invito a que hagan parte de este discipulado online, vuelvo y repito, como cada 8 días, todos los jueves a las 6:30 de la tarde. A veces nos retrasamos un poco porque tenemos problemas técnicos con el video y eventualmente pues estamos listos para comenzar, pero no quiero sin antes volver a repetir que esto no tiene ningún costo, este discipulado. Lo único que usted necesita es su tiempo, únicamente lo que usted necesita es disposición, lápiz y papel y su Biblia para que tome los apuntes que aquí venimos desarrollando y de esta manera usted pueda comparar los temas, puntos, textos, pasajes bíblicos que damos a continuación para que si usted lo compare en su casa y pueda ver, comprobar una vez más que lo que aquí se predica y se enseña es únicamente la palabra de Dios sin ningún tipo de adulteración, únicamente cristocéntricos y bibliocéntricos a través de la radio cristiana El Vino Nuevo. Bueno, este es su servidor, Pastor Edwin Ospina, listos para comenzar. Y el tema de hoy vamos a hablar acerca de la Cena del Señor. ¿Amén? ¿Estamos todos? Sí, amén. La Cena del Señor. Esta es un tema supremamente importante porque quiero recalcar que en la Biblia, en las Escrituras, las tres, en el Nuevo Testamento, las tres únicas, digámoslo así, fiestas o celebraciones que Dios manda que celebremos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, es número 1, el bautismo, número 2, la Cena del Señor y número 3, el matrimonio. Son las fiestas, si me comprende, que bíblicamente están escritas y comprobadas que nosotros los cristianos, los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo y hemos comenzado a caminar en el Señor, pues debemos de celebrar, amén, el bautismo, la Santa Cena o la Cena del Señor y el matrimonio, perdón, amén. Entonces hoy vamos a hablar de la Cena del Señor, de la Santa Cena. Vuelvo y repito, como cada vez que estábamos dando este discipulado online, de que aquí no pretendemos enseñar de una manera teológica y sistemática y profunda cada tema, sino que he resumido y he tratado de resumir cada porción importante que considero del tema para que usted lo pueda entender de una manera más práctica, más clara y así de esta manera se le facilite para colocarlo en práctica en su diario vivir. Entonces vamos a renombrar lo más importante de este tema que es la Cena del Señor. Amén. Sí, amén. Ok, dice así en el manual, página 46 del libro, dice:
La cena del Señor es algo más que un recordatorio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vuelvo y repito, la cena o la Santa Cena del Señor es algo más que un recordatorio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Según se ha aceptado por varios estudiosos de la Biblia, la Santa Cena o la Cena del Señor es una fuente de inmenso poder que usted y yo, como cristianos, tenemos a nuestro favor. Amén. Entonces ahorita vamos a descubrir, vamos a entender un poco la importancia y aún los beneficios que adquirimos o recibimos nosotros como creyentes e hijos de Dios cuando estamos participando de la Santa Cena del Señor. Amén. Sí, amén. Entonces vamos a hablar acerca de los, vuelvo y repito, de los beneficios, de los privilegios que tenemos nosotros como hijos de Dios, pero también a la misma vez la responsabilidad que se debe de tener cuando celebramos o participamos de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Amén. Amén. En el inciso o punto número 1 vamos a ver, para comenzar a entender este proceso a plenitud, debemos considerar una verdad fundamental, y es el hecho de que el hombre no tiene un espíritu dentro de sí mismo. El hombre es un espíritu. El hombre es un espíritu que habita en un cuerpo y que se comunica al mundo exterior por medio del alma. Amén. Sí, amén. Quiero explicar esa parte para que de pronto, yo sé que la he explicado en algunas veces más anterior, pero nosotros como hijos de Dios, como creyentes y nacidos de nuevo, debemos de conocer, entender bien claro que nosotros primeramente somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos o habitamos dentro de un cuerpo físico, material, de carne y de hueso. Amén. Amén. Vuelvo y repito, nuestro original o nuestro verdadero yo es nuestra parte espiritual, nuestro espíritu. Amén. Sí, amén. Tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo físico. Amén. Sí, amén. ¿Qué es espíritu? ¿O cuál es nuestro espíritu? ¿O quién soy yo espiritualmente? Mi espíritu es mi cuerpo incorpóreo. Ponga cuidado a esto. Mi espíritu es mi otro yo dentro de mí, que no tiene un cuerpo físico o material en esta dimensión, sino que es inmaterial. Amén. Amén. Ese es nuestro verdadero yo, nuestro espíritu. Amén. Y ese espíritu tiene un alma. ¿Qué es el alma? El alma es el ser pensante, es el raciocinio, es el asiento de las emociones, es el intelecto, es el que se ríe, es el que llora, es el que se entristece, es el que se aira, el que se enoja, es el que piensa, el que razona, donde están asentadas las emociones. En otras palabras, el alma es nuestra personalidad. Amén. Sí, amén. El alma es nuestra personalidad. Pero nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos no tienen cuerpo. Son reacciones, son, vuelvo y repito, sentimientos, emociones que usted no puede una emoción palparla, no la puede tocar, no la puede cargar físicamente, pero la realidad es que existen y son las que lo llevan a usted y a mí eventualmente a tomar decisiones y adquirir un comportamiento, a desarrollar actitudes, a desarrollar hábitos y a marcar o a determinar la personalidad de alguien, de un individuo. Sí, amén. Entonces, el alma, las emociones,
los sentimientos y los pensamientos que están en el alma se mueven y se transportan y se establecen dentro de nuestro espíritu. Pero nuestro espíritu habita, vive o mora dentro de un cuerpo físico de carne y hueso. Por eso cuando utilizamos o conocemos la palabra muerte significa separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. La palabra muerte no significa dejar de existir, sino que la palabra muerte, nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes, nosotros como nacidos de nuevo, debemos de conocer, entender muy claro este punto y este desarrollo de esta palabra. Porque por eso es que se entristecen, como dijo Pablo en la carta a los tesalonicenses, que ustedes no sean como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así de esta misma manera también resucitará a los que durmieron en él o con él. Porque el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes, dando a entender por medio del Espíritu Santo, revelándonos a través de el apóstol Pablo, que la muerte no significa dejar de existir. Cuando una persona, un ser humano muere, no deja de existir. Lo que produce o lo que se produce en ese momento cuando llega la muerte de una persona es la separación. El espíritu y el alma se incorporan en el momento que nacemos a un cuerpo físico, se encarna a un cuerpo físico de carne y de hueso. Amén. Sí, amén. Y cuando llega la muerte a esa persona, lo que hace es que se desprende el espíritu del cuerpo. El cuerpo queda inerte, porque lo que le da vida y movimiento a este cuerpo o a esta materia, a este estuche o a este vehículo de carne y de hueso, es nuestro espíritu. Por eso es que cuando el espíritu se desprende del cuerpo, el cuerpo queda inerte. Y si el espíritu ya no habita más en ese cuerpo, pues el cuerpo se muere y se seca. Amén. Porque lo que le da vida y donde está la vida es en el espíritu. ¿Ok? Entonces se separa el espíritu del cuerpo, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, pero el espíritu es nuestro otro yo. Y como es nuestro otro yo, nuestro espíritu también tiene las mismas características de nuestro cuerpo físico, como son los sentidos. Me explico. Usted y yo aquí en este ámbito terrenal y en esta dimensión utilizamos y nos movemos y nos conducimos en esta tierra por medio de los sentidos. Amén. Por medio de lo que vemos, por medio de lo que hablamos, por medio de lo que oímos, por medio de lo que palpamos. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando se desprende el espíritu de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, aunque ya no tiene un cuerpo físico, pero sigue teniendo las mismas características del cuerpo físico, pero en la dimensión espiritual o en el ámbito espiritual, que sigue todavía viendo. Nuestro espíritu ve, tiene ojos, boca, significa que habla. Nuestro espíritu tiene oídos, significa que escucha. Tiene manos, significa que palpa. Tiene una cabeza, significa que piensa. Tiene una nariz, significa que olfatea, porque vuelvo y repito, nuestro espíritu es nuestro otro yo. Amén. Pero inmaterial, sin ningún tipo de materia física como la que utilizamos en esta dimensión. ¿Ok? Y podemos ver claramente a través de la Biblia, hay muchos pasajes que comprueban esto. Es más, quiero hacerlo brevemente, o colocar unos 2 o 3 ejemplos para que me entiendan un poco más. Dice la palabra que Dios es espíritu, y los que le adoran, le deben de adorar en espíritu y en verdad. ¿Correcto? Entonces, si Dios es espíritu, sabemos que Jesús vino del cielo. ¿Sí o no? Y Jesús en el cielo no tenía un cuerpo de carne y de hueso, sino que habitaba en una dimensión, en un lugar celestial, en una atmósfera totalmente distinta a la material y terrenal de nosotros.
Y Dios envió a su Hijo, Jesucristo, Espíritu, a incorporarse o a encarnarse en un cuerpo humano, en un ser humano de carne y de hueso. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne, dice la palabra. Y lo podemos ver en San Juan capítulo 1, verso 1. San Juan capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o sea, Jesús. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, Hijo de Dios. Entonces, Jesús, el Verbo, se hizo carne. O sea, su espíritu se incorporó. ¿En qué? En un cuerpo físico de carne y de hueso, ¿verdad? Y vivió por 33 años aquí. Su espíritu, el Espíritu de Dios, llamado Jesucristo, el Verbo hecho carne, en un cuerpo material y físico, que hablaba, que pensaba, que se airaba, que aconsejaba, que daba amor, y todo lo que sabemos que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Amén. Pero era su verdadero yo, el verdadero original. No era el cuerpo de carne y hueso, sino el ser que moraba dentro de ese estuche, de ese cuerpo. Era Jesús. Y vemos que cuando Jesús es crucificado, baja su cuerpo inerte o muerto y es llevado a la sepultura. Sabemos la historia, ¿verdad? Y fue embalsamado y fue envuelto y lo metieron allá dentro de la tumba, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Pero también sabemos que mientras el cuerpo muerto e inerte de Jesús estaba en la tumba, la Biblia dice en Efesios capítulo número 4, dice que Él descendió hasta las partes más profundas de la tierra y allá le quitó a Satanás el imperio que tenía, o las llaves del imperio de la muerte. Y le predicó a los espíritus encarcelados y se llevó cautiva la cautividad. Amén. Todo esto lo hizo Jesús y su cuerpo no estaba muerto pues en la tumba. El espíritu de Jesús estaba en plena actividad, viendo, oyendo, hablando, pensando, razonando, actuando, tomando decisiones y en un ámbito inmovilizándose en una dimensión. Amén. Y el Espíritu de Dios resucita a Jesús, lo saca de del centro de la tierra llamado el infierno o el Hades, y vuelve y lo incorpora dentro de su cuerpo físico de carne y de hueso para que se cumpliese la escritura y hubiese testimonio de que Jesús resucitó de entre los muertos y que Él no quedó muerto, sino que Él está vivo. Sí, amén. Amén. Así es. Entonces, o sea, ese no es el tema que quiero dar más a profundidad sobre ese punto, pero quiero es que entiendan la parte que entiendan la parte espiritual del ser humano. Jesús nos narra una historia, no es una fábula, no es una parábola, es una historia real de Lázaro y el rico que está narrando. Y cuando él narra la historia de Lázaro y el rico, está diciendo que estos dos habían fallecido. El mendigo, Lázaro, y también el rico. Pero uno estaba en el seno de Abraham y el otro estaba en el Hades, ardiendo en llama. Dice la Biblia que fue sepultado el uno, el rico. Y dice, y desde el Hades alzó sus ojos y pidió a Abraham de que mandara a Lázaro a que le diera de beber, que mojara con agua su lengua, porque él estaba atormentado y ardiendo en una gran llama, y que por favor rogaba que mandase a Lázaro o a alguien a predicarle a su papá y a sus hermanos, a su familia, que habían quedado vivos en la tierra, para que no llegasen a ese lugar donde él estaba. Pero no lo estaban sepultando, pues, no estaba enterrado. El espíritu, el alma de Lázaro y el rico
estaban viendo, estaban escuchando, se estaban comunicando y estaban sintiendo, porque dice la Biblia que el rico dijo que él estaba atormentado en esa gran llama y que tenía sed y pedía agua. Eso nos refleja, nos enseña y nos demuestra una vez más bíblicamente cómo hay vida después de la muerte y cómo eventualmente lo que muere es nuestro cuerpo físico, pero nuestro espíritu sigue en plena actividad. La memoria no se borra. Eso es totalmente erróneo, falso, y es una herejía decir que una vez que se muere, hasta ahí ya le llegó la memoria y no hay más recuerdo. Eso es falso, porque Abraham le dice al rico: recuerda que tú en la vida tuviste bienes y riquezas, y Lázaro solamente males, y este ahora es consolado y tú eres atormentado. Recuérdate, haz memoria, le está diciendo Abraham. No se murió su cabeza, su cerebro ya no estaba tostado, ya no estaba frito, pero el alma, las emociones, el ser pensante, el raciocinio estaba dentro de su espíritu. Porque eso es el alma, el raciocinio, el ser pensante, el asiento de las emociones, movilizándose ahora ya no en un cuerpo de carne y de hueso, sino en un cuerpo espiritual, en su espíritu, en su verdadero original. Entonces, dentro de cada cuerpo que existe en la tierra, dentro de su cuerpo, dentro de mi cuerpo, cuando usted se mira al espejo, usted está viendo en este ámbito terrenal una pantalla, una imagen física de usted, pero su verdadero usted, mi verdadero yo, no es el externo, es el interno, que tiene la misma figura, los mismos rasgos y las mismas características de nuestro cuerpo físico exterior. Amén. Y hay mucha evidencia y muchos testimonios y mucho material recopilado también, inclusive por la misma ciencia, de cómo se ve en el momento del fallecimiento de una persona, cómo se desprende o se separa el espíritu o el alma del cuerpo de una persona cuando fallece. Se separa. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Sí, amén. ¿Ok? Amén. Entonces, esto que nos quede claro. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra convicción. Y por eso es que vale la pena servir a Dios. Porque el día que nosotros partamos de esta tierra, que nos llegue la muerte física, se va a desprender nuestro cuerpo. Pero nuestro verdadero yo, seguimos pensando, seguimos razonando, seguimos escuchando, seguimos oliendo, olfateando, seguimos hablando y gustando, seguimos palpando y movilizándonos. Sí, amén. Sí, Amén. Pero la decisión está aquí en la tierra. La decisión tú la tomas dónde quieres ir a pasar el resto de tu eternidad. Si en el cielo, para que disfrutes de la paz del Señor, el gozo del Señor y de la vida eterna junto a Él en el cielo, o en el infierno donde estaba el rico, atormentado en esa gran llama y clamando para que su familia no fuese allá. Y Abraham le dijo: a los profetas tienen, que a ellos escuchan. O sea, lo mismo nos dice el Señor hoy. Hay muchas personas que hoy están en el infierno, familiares nuestros que también están en el infierno. Y me imagino que ellos también están diciendo y rogando para que sus familias tampoco vayan a ese lugar donde ellos están siendo atormentados. Y me imagino que, porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Sí, amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios le dijo que a los profetas tenían, que a ellos escucharan. Y así nos dice el Señor: hoy tienen la palabra de Dios y tienen el Espíritu Santo de Dios, que los oigan, que oigan la palabra y que la obedezcan, para que no lleguen a ese lugar. Sí, amén. Pero la decisión es individual de cada persona. Así es, amén. ¿Estamos entendiendo esa parte? amén. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Sí, Amén. Amén. Sí, amén. Ok. Ahora vamos a recordar una verdad fundamental dentro de la vida cristiana.
Y esta es que toda verdad natural tiene un paralelo en el ámbito o en el mundo espiritual. Vuelvo y repito. Ahora vamos a recordar una verdad fundamental dentro de la vida cristiana. Y esta es que toda verdad o realidad natural tiene un paralelo en el mundo o en el ámbito espiritual. ¿Sabe qué significa un paralelo? Algo similar, algo idéntico o algo parecido de lo que hay en el ámbito natural, también en lo espiritual. Amén. Amén. Cuando dice la Biblia, en el Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios creó, lo primero que Él creó fue su trono de gobierno, su reino. Estableció su reino, su trono. Y un trono es para gobernar, para juzgar. Y creó los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Y creó también el tiempo. Creó el espacio, creó el universo. Amén. Sí, amén. Y en el gobierno, en su gobierno, obvia y evidentemente hay leyes, decretos. Porque un gobierno sin ley no es un gobierno. Amén. Sí, amén. Aquí en la tierra conocemos que existen leyes, artículos, decretos, jueces, jurado. ¿Sí o no? Sí, amén. Reinos. Es más, los artículos, muchos de los artículos de la ley que usted y yo conocemos, aun cuando se estudia abogacía y todo lo que se entabla en el Congreso, que se establece en el gobierno, es un reflejo de la ley mosaica, de la ley de Dios a través de Moisés. Sí, amén. Leyes morales, costumbres, juicios para ciertas quebrantamiento de las leyes. En el mismo ejército, las fuerzas militares de todo el mundo tienen adoptadas partes, porciones también de cómo era la organización y las estrategias militares de la Biblia. ¿Sí estamos? Sí, amén. Entonces, aquí quiero decir con esto. Toda verdad natural tiene un paralelo en el mundo o en el ámbito espiritual. O sea, todo lo que hay y existe y cómo se conduce el ser humano en este planeta llamado Tierra es un paralelo, es algo similar e idéntico a cómo opera y cómo funciona en el cielo o en el ámbito espiritual. Amén. Sí, amén. Amén. Y lo podemos ver como el apóstol Pablo nos revela en el libro de Efesios capítulo número 6, cuando dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, o sea, en el ámbito espiritual, pero está narrando un orden jerárquico y de gobierno, como acontece también aquí en el plano natural. Entonces, todo lo que vemos aquí en el plano natural, todo lo que hemos manifestado, representado en el ámbito natural, que usted y yo conocemos como materia, naciones, países, ciudades, pueblos, razas, es un paralelo, algo idéntico, similar o parecido a lo que acontece y ocurre en el cielo. Claro que cuando hablamos del tercer cielo, no hay el pecado, no existe el pecado, porque es el trono y el gobierno de Dios. Y cuando Satanás quebrantó las leyes de Dios, las leyes morales de Dios, cuando la tercera parte de los ángeles quebrantaron los mandamientos, las leyes morales de Dios para ellos en el cielo, pues eventualmente sabemos cuál fue las consecuencias o el resultado o el castigo eventualmente por transgredir la ley de Dios en el cielo. Fueron expulsados. Amén. Así es. Amén. Sí, amén. Entonces estamos entendiendo esa parte, ¿verdad? Sí, amén. Todo lo que usted ve aquí en el planeta Tierra, todo, absolutamente todo, es simplemente una sombra, un reflejo, algo similar, un paralelo de lo que existe en el cielo.
Amén. 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 Aquí nosotros tenemos mar, ¿sí o no? Sí, amén. Sí, amén. ¿Cierto que sí? Tenemos calles, ¿verdad que sí? Tenemos ciudades. Y la Biblia nos habla muy clara y muy detalladamente que en el trono de Dios hay mares de cristal, calles de oro, la ciudad Jerusalén, la Jerusalén celestial, con calles, con ríos, con mares, con ciudades. Jesús dijo, me iré pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué son moradas? Casas. Así como habitamos aquí en la tierra en una casa, también allá en el cielo, Él mismo fue a preparar y a construir la casa de cada hijo de Él. Amén. Amén. Así es. No sé si usted por momentos medita un poquito, se le cruza por la cabecita meditar un poco, de que el creador, oiga, el creador y el arquitecto de todo lo que existe, invisible y visible, el creador del cosmos y del universo, que todo lo hizo perfecto. Ese mismo es el que con sus propias manos diseñó y construyó su casa. Sí, amén. Sí, amén. Si usted entendiera esto, dejaría tanta tontería, tanta riqueza y estar atormentando y sufriendo por tontadas. Y sería más agradecido con Dios. Amén. Sí, amén. Pero no vemos más allá de nuestras narices. Por todo hacemos complaint. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Entonces, de la misma manera de como el hombre natural puede ver, oír, oler, saborear y percibir, el hombre espiritual también lo hace, o sea, usted. El espíritu también tiene la facultad de ejercer las mismas funciones y algunas otras que pronto descubrirá. Ahora vamos a leer el texto para comprender mejor el poder de la cena del Señor. Amén. Sí, amén. Dice así la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6, verso 48 al 59. Vuelvo y repito, San Juan, capítulo 6, verso 48 al 59. Dice así: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Amén. Sí, amén. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Por eso es que hoy en día, hago un paréntesis aquí, que muchas religiones o sectas consideran que el cristianismo es canibalismo, porque comerse el cuerpo de Jesús era una locura, pero no entendían la representación o la simbología de lo que Jesús estaba queriendo decir. Amén. Y es lo que vamos a aprender a continuación. Vuelvo y repito: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿No tenéis qué? Vida en nosotros. Ellos estaban vivos, ¿sí o no? Estaban hablando con Jesús. Y esto está diciendo: si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, ustedes no tienen vida, no van a tener vida. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Eso quiere decir que le está diciendo que ustedes están vivos, pero están muertos en vida. Y eso es lo que sigue pasando el día de hoy. El día de hoy.
el que no acepta a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas y camina en fe y en obediencia a su palabra, está muerto en vida. Sí, amén. 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 El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré. Ojo a esto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Tiene qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Yo qué? O sea, quiere decir, no nos dejará en la sepultura, sino que nos resucitará. Amén. Sí, amén. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera ¿qué? Bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Sí, amén. Ok. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. Amén. ¿Estamos? Sí, amén. Este es el pan que descendió del cielo. Ok, tranquilo. Déjala ahí. Suéltela. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come ¿qué? Este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando a Capernaum. Ok, vamos a entender lo siguiente, ¿ok? Sí, amén. Dice así, yo soy el pan. Vamos a tratar de desglosar un poco este pasaje. ¿Estamos? Amén. Dice así, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto. El pan de vida y el maná, esto es una sociedad como la hebrea comía, era algo cotidiano que comía el pueblo de Israel en el desierto. Recuerden que cuando Dios lo sacó de manera sobrenatural al pueblo de Israel de Egipto, Él proveyó en el desierto maná. Caía maná del cielo y ese era el alimento u el sustento de todos los judíos o del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí, amén. Pero eso era una simbología. Quiero que presten atención. Esto era una simbología u representación o una sombra de lo que iba a ocurrir en el futuro, cuando viniese el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, aquí a la tierra a salvar al mundo y a dar pan de vida, alimento de vida eterna. Porque el pan que ellos comieron en el desierto era para saciar su hambre temporal y momentánea. ¿Sí? Sí, amén. Era para saciar su hambre momentánea. Pero comían y tenían hambre luego al rato, ¿verdad? O de perdida en la noche o al siguiente día. Pero el que come del pan de Jesús no tiene hambre ni sed jamás. Cuando dice el pan de vida y el maná, esto es una sociedad como la hebrea comida cotidiana. Recuerde que la dieta en esas tierras se basaba en el trigo, la carne, la miel, el vino y el agua. Estas cosas eran lo típico de su cultura y de su época. Cada cuánto se comía el maná en el desierto y cada cuánto se comía pan en sus casas era todos los días. De la misma manera que el cuerpo natural necesita comida y bebida natural, el cuerpo espiritual también lo necesita. Entonces le estaba explicando de que recordemos que Dios saca de manera sobrenatural, por su amor, por su voluntad, a la nación de Israel, a su pueblo, de la esclavitud de Egipto y del faraón, para conducirlos a una tierra prometida que fluía leche y miel. Pero tenían que pasar el periodo, la transición del desierto. Pero en esa transición o en ese desierto, Él proveía el maná todos los días. Y sabemos que también daba las codornices. Amén. Entonces esta era la comida típica y cotidiana de todos los días en el desierto. Amén. Entonces tenían que comer maná en el desierto por un espacio de acuerdo al plan y al propósito y al diseño y a la intención de Dios original,
por el lapso entre 11 a 14 días, más o menos ese promedio de días. No era mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? No era mucho tiempo. De la esclavitud, pasar el desierto y llegar a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Entonces el periodo para comer maná era solamente unos 11 a 14 días. Hasta ahí estamos ok. Pero la Biblia dice que tuvieron que estar 40 años en el desierto. Eso significa que 40 años comiendo maná. ¿Y por qué tuvieron que estar 40 años comiendo maná? Por la dureza de corazón, por la rebeldía y por la desobediencia de la nación y del pueblo de Israel. Algo que tenía que acontecer en el plan y en el tiempo de Dios entre 11 a 14 días tuvo que ser prolongado. Dios no lo prolongó. El pueblo fue el que prolongó su estadía en el desierto y el retraso a la bendición de la tierra prometida. Por la desobediencia, por la dureza de corazón y por eventualmente estar haciendo lo contrario a lo que Dios le mandaba y le ordenaba. Y estoy explicando que esto era simplemente la sombra de lo que acontecía o iba a acontecer en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cuando Jesús viniese a la tierra. Cuando Jesús viene a la tierra, ahora nos da el título de Hijo de Dios, de manera legal, y nos saca de Egipto, o sea, nos saca de la esclavitud del mundo, y nos libera de las garras y de la esclavitud de Satanás, que representa al faraón. El faraón, perdón, representa a Satanás. Sí, estamos claros hasta allí. Y nos saca de manera sobrenatural, nos regala ¿qué? La vida eterna. Y nos saca del yugo de Satanás y de la esclavitud de este mundo. Y ahora tenemos que atravesar un periodo de prueba aquí en la tierra hasta llegar a la tierra prometida, que fluye leche y miel, donde todas lágrimas serán enjuagadas, o sea, al cielo, a la eternidad con Dios. Pero tenemos que pasar un periodo de tiempo aquí en esta tierra. ¿Sí o no? Pero dice, así como el pueblo tenía que sustentarse, alimentarse y comer maná por todos estos días y todo este tiempo, mientras estaban en el desierto, así nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que alimentarnos no del maná que se alimentaba Israel, que era que padecía y tenía nuevamente hambre y sed, sino que nosotros como hijos de Dios, como cristianos nacidos de nuevo, ahora nos tenemos que alimentar del pan de vida que es Cristo. Amén. Sí, amén. Todos los días debemos de alimentarnos del pan de vida que descendió del cielo y este es Jesucristo. Por eso dice Jesús, tienen que comer mi carne, tienen que beber la copa. Para que tengan vida eterna, o sea, para que llegara a la tierra prometida. Pero entonces el periodo, el tiempo, el propósito o el diseño de Dios para nosotros como hijos de Dios es que lleguemos al cielo, es que lleguemos a la tierra prometida. Pero Él tiene un tiempo determinado para nuestras pruebas, para nuestros problemas, para nuestras situaciones en esta tierra. Pero depende de usted y depende de mí qué tan prolongado sea el tiempo del dolor, del sufrimiento, del fracaso, de la derrota, del resentimiento, de la falta de perdón, del odio, del rencor, del pleito, de la ira, de la contienda. De usted depende y de mí depende el tiempo que tardemos en las pruebas y en el desierto. Lo puedes pasar en el tiempo de Dios o lo puedes pasar en tu tiempo. Ay, pero es que yo soy hijo de Dios, pero es que yo soy cristiano, es que yo soy nacido de nuevo, es que yo soy bautizado, ¿no? Pero lo cierto es que si no obedeces a Dios a través de su palabra, tendrás que atravesar el desierto en 40 años, así como la nación de Israel. Amén, así es. Y le echamos la culpa a Dios. Pero es que Dios no me ama, es que Dios no me escucha, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios no escucha mis oraciones. Y somos nosotros
los que nos salimos, nos desviamos del propósito y del diseño de Dios para nuestras vidas. Somos nosotros los agentes responsables de nuestra situación, presente y futura. Sí, amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, amén. Amén. Por eso Jesús dijo, llevad mi carga y tomad mi yugo, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil de llevar. Llevad mi carga y tomad mi yugo, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar en él, en el tiempo de él. Cuando caminamos en fe y en obediencia, siempre lo he dicho y vuelvo y repito, si tú no obedeces es porque no tienes fe. Porque tú no puedes obedecer lo que no crees. Puedes creerlo, pero dice, es que yo sí lo creo. Pastor, ¿usted por qué dice que no creo? Si yo sí creo. Claro, tú lo crees en tu mente, en tu alma, pero no en tu espíritu. Y cuando lo crees en tu mente o en tu alma, lo crees, claro que sí. Lo tienes aquí grabado en tu memoria, inclusive. Te sabes hasta los pasajes bíblicos de memoria. Te recuerdas de la predicación y la enseñanza. Pero en el momento de la tentación, o en el momento de la prueba, o en el momento de la circunstancia, hace totalmente lo contrario a lo que sabes y a lo que dices que crees. ¿Por qué? Porque la recibiste la palabra, el consejo de Dios, en el alma, o sea, en las emociones. En la simple y pura emociones. Y cuando la recibes en las emociones, pues nuestras emociones brincan y saltan tantas emociones y pensamientos y sentimientos. Por eso la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dios, que escudriña la mente y el corazón del hombre para darles y pagarles de acuerdo al fruto de sus obras. Sí, amén. Pero cuando tú recibes la palabra en el Espíritu, donde habita y mora el Espíritu Santo de Dios, entonces es el Espíritu de Dios que te ayudará y te fortalecerá en tus debilidades. Te vendrá a memoria la palabra y tendrás algo que se conoce como dominio propio, para decir no a la carne, no a la tentación, no a esto, aunque por dentro mi alma y mi carne quiera, desee y se derrita. Entonces tú la palabra la puedes recibir en dos partes, en tus emociones o en el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios no mora en tus emociones, sino en tu espíritu, donde vive y mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así es. ¿Y quién mora en nuestra alma? La naturaleza caída y pecaminosa de Satanás, el pecado original. Por eso dijo Jesús, orad y velad, porque de verdad les digo una cosa, el espíritu está dispuesto, pero la carne, o sea, el alma es débil. El alma no quiere. ¿Sí estamos entendiendo un poco o no? Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro maná? Jesucristo. Oh, pero Jesucristo resucitó, ¿no? Y está en el cielo. Pero dejó su palabra. Este es el maná que descendió del cielo. Sí, amén. 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 Este es el maná que descendió del cielo, la palabra de Dios. Este es nuestro alimento espiritual. Por eso es que si tú no sabes palabra, si tú no conoces palabra, si tú no lees palabra, si tú no escudriñas la palabra, como dijo Jesús, tú estás raquítico, desnutrido o muerto espiritualmente. Porque en el momento que viene la prueba, la tentación, se cae redondito a sus pies. Porque no hay presencia de Dios. O sea, no hay fortaleza, no hay dominio propio. Porque el pecado continuo, permanente como hábito en la vida de una persona es el reflejo o el síntoma de el vacío o la ausencia de Dios en la vida de esa persona. Así es. ¿No me entendieron, verdad? Vuelvo y repito. El pecado que se practica
y se realiza o se repite de manera constante o consecutiva en la vida de una persona, llámese el área que sea, es la ausencia de Dios en esa vida. Amén. ¿Qué es el pecado? ¿Y dónde se manifiesta el pecado? ¿Y dónde vive, habita y mora el pecado? Ya se casa y nido el pensamiento. donde Dios no está presente. Donde la palabra de Dios no está presente. Porque en la vida de una persona donde more, habite y esté alimentado por el maná del cielo, Jesucristo, mora la palabra de Dios. Y si mora la palabra de Dios, mora el Espíritu de Dios. Y si mora la palabra y el Espíritu de Dios, se cumplirá lo que dice la Escritura, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y que a causa de la unción, el yugo se rompe y se pudre. Amén. Entonces, si tú sigues atado, atrapado, encadenado, preso y en cautiverio por X o Y pecado de manera permanente, continua y repetitiva en tu diario vivir, es la ausencia de Dios y de su palabra en esas áreas o en tu vida misma. Amén. Así es. ¿Sí estamos entendiendo un poco? Sí, amén. Porque es una gran... Es que yo conozco palabras, es que yo me las sé y las recitan de memoria. Pero en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento de la crisis, no tienes fortaleza, no tienes resistencia para decir no. Sino que aunque sabes que no lo debes de hacer, lo haces. Y lo estás haciendo y terminas de cometer el pecado y aún tienes la palabra aquí, pero no la obedeces. Y vuelve y se repite la tentación, y vuelve y se repite el pecado, y la palabra aquí, pero no la obedece. ¿Por qué? Porque está en el alma, en las puras emociones, no en el espíritu. Amén. Así es. ¿Sí estamos entendiendo un poco o no? Así Amén. es. Claro que sí. Inciso, punto número 2. Es la cena del Señor, esa comida espiritual que nuestro espíritu necesita. Vuelvo y repito, es la cena del Señor, esa comida espiritual que nuestro espíritu necesita. Nuestro espíritu necesita fortalecerse cada día para poder resistir los ataques diarios del enemigo. Vuelvo y repito, nuestro espíritu, ¿sí ve? No nuestra alma, nuestro espíritu necesita fortalecerse cada día para poder resistir los ataques diarios del enemigo y del mundo en que vivimos. Y la fortaleza viene también por medio de la cena o la santa cena del Señor. Amén. Sí, amén. Primera de Corintios 11, 23 al 25 dice: porque yo recibí del Señor, está hablando el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado. O sea, quiere decir, yo les estoy dando y enseñando lo que yo he recibido también. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en representación, en recordatorio, en memoria de mí, de este momento y de lo que voy a hacer por el ser humano en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Oiga, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí, en mi recuerdo. Eso indica que la sangre de Cristo es la alianza del nuevo pacto, de la gracia, de la vida eterna, de la salvación a través de su sangre y a través de su cuerpo. Amén. Sí, amén. Esto lo hacemos en memoria no solamente de su vida, de su muerte y de su resurrección, sino también de lo que Él nos enseñó, su doctrina. Cada vez que participamos de la cena o de la Santa Cena del Señor, de Él
Él mismo cada vez que participamos de la Santa Cena del Señor, Él mismo ahí mismo nos estamos acordando de Él. Si Jesús dice que Él es el pan y que el pan es su carne y que el vino es su sangre, no hay ningún problema con creer. Debemos de creer que su cuerpo y que su sangre eventualmente fue el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, no solamente por el perdón de nuestros pecados, sino también para reconciliarnos con el Padre, y no solamente reconciliarnos con el Padre, sino para otorgarnos y entregarnos de manera gratuita la vida eterna, la salvación de nuestras almas, y a la vez también para poder alcanzar las bendiciones, no solamente terrenales, sino también las espirituales, las celestiales, las eternas. Amén. ¿Sí estamos entendiendo esa parte, verdad? Esto es supremamente importante porque cuando Jesús estaba celebrando la cena y dijo estas palabras y tomó otra de las copas, eventualmente dijo: no volveré a beber esta copa hasta que esté en el cielo. No volveré a levantar esta copa hasta que esté en el cielo. Porque el pueblo, no voy a entrar en detalle, simplemente voy a nombrarlo, voy a encerrar un poquito lo que voy a decir para que entienda un poco. Los judíos, cuando celebran la Pascua o cuando celebran eventualmente el recordatorio de cuando los panes sin levadura y las hierbas amargas, ellos hacían recuerdo. Quiero prestar atención a esto. Los judíos celebraban la Pascua para recordar, porque fue mandato por parte de Moisés a través de la ley, de celebrar la fiesta de Dios. Y la fiesta de Dios, una de las fiestas de Dios era la Pascua. Panes sin levadura, hierbas amargas. Porque las hierbas amargas representaban el dolor y el sufrimiento que ellos atravesaron cuando estaban en la esclavitud en Egipto. Los primogénitos del faraón, Dios de manera sobrenatural, el ángel de la muerte pasó y no tocó a ninguno de los que tenían los dinteles de las puertas, de los marcos de las puertas pintadas con la sangre del cordero, de un cordero. Las puertas, las viviendas donde tuviesen la marca pintadas con la sangre del cordero, la muerte y el destructor seguían derecho, no podían entrar. ¿De qué color estaban? ¿De qué era que estaban pintadas los dinteles de las puertas? ¿De qué? Rojas. Claro, la sangre roja. de la sangre de un cordero. Vuelvo y repito, representación o simbología o la sombra de lo que iba a acontecer en el futuro. Porque ahora nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, no necesitamos la sangre de un animal, de un pobre cordero, para que la muerte y para que el destructor no nos tome y no nos lleve, sino que ahora la sangre del cordero, que es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ahora por su sangre nosotros tenemos vida eterna. Eso significa que la muerte ya no tiene más autoridad sobre nosotros. Sí, amén. Que el destructor pasa de largo porque la sangre de Cristo mora dentro de nosotros. Ahora no necesita colocar y pintar los dinteles de la puerta, sino que ahora nosotros somos su casa, somos su templo, somos su habitación, somos su tabernáculo, y nuestra vida está lavada con la sangre del Cordero, limpiada con la sangre del Cordero y marcada con la sangre del Cordero. Por eso es que dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y la iglesia no es el edificio de 4 paredes y techo, sino que la iglesia es cada persona, cada individuo, cada miembro que ha aceptado y recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Así es. ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces sí, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Celebraban la Pascua para recordar cómo Dios los había sacado. Porque el ser humano tiende a ser olvidadizo y a olvidarse de las buenas cosas que nos han pasado.
y de las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque es más fácil recordarnos del dolor, del sufrimiento y estar llorando más que una caja de pollos, que lo bueno que Dios ha sido con nosotros y lo que nos ha dado. Y que hasta el día de hoy Dios ha sido fiel con nosotros. Amén. Amén. Y Dios mandó esto para recordar, para que el pueblo de Israel recordara cómo Dios los había sacado. Para eso celebraban la Pascua. Y Jesús está celebrando también la Pascua como judío que era. Pero ahora, el cordero del sacrificio era Él. Él era el cordero del sacrificio. Pero mire lo que está diciendo Jesús. Haced esto en memoria de mí. Coman de mi pan, coman de mi carne y beban de mi sangre, beban de la copa. Y Jesús, ojo con lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo que le tomen la sangre literalmente, sino que beban de la copa en representación de su sangre. Y que coman del pan, que era representación o simbología de su cuerpo, de su carne. Sí, es la gran diferencia, ¿no? Sí. Amén. Pero cuando hay una mala interpretación, entonces dicen que los cristianos eran unos caníbales. Coman mi pan, coman este pan que representa o simboliza mi cuerpo, mi carne, entregada por vosotros. Y tomen de la copa, que es la representación de mi sangre, del pacto de la nueva alianza. ¿Estamos? Sí, amén. Entonces, Jesús cumple ahora, Él es la Pascua. Yo no sé si entiende esto. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestro Sabbat. Jesús es nuestro reposo. Por eso dice que nadie nos juzgue ni por comida, ni por bebidas, ni por días de reposo, ni por ningún tipo de fiesta. Porque ahora Cristo es nuestra Pascua. Es nuestro festivo. Amén. Es nuestro Sabbat. Es nuestro sacrificio. Es el Cordero. Sí, amén. Amén. Así es. Pero mire lo que dice Jesús. Para terminar la cena que Él estaba celebrando junto a sus discípulos. No volveré a levantar. Ellos la celebraban con 7 copas. Vuelvo y repito. Ellos, los judíos, celebraban, y algunos judíos ortodoxos siguen celebrando la Pascua de la misma manera. Con 3 panes sin levadura y con 7 copas de vino. ¿Ok? Esta es la manera original como celebraban los judíos, o celebran la Pascua. Con 3 panes, y las colocan escondidas debajo de la mesa, envueltas, los panes sin levadura envueltos, y 7 copas. Cogen 2 panes, los 2 de arriba, y lo parten. Ojo con eso que estoy diciendo, que preste atención, que no se enreden. 3 panes sin levadura eran colocados debajo de la mesa, debajo del mantel, digámoslo, envueltos en tela, y 7 copas. Se comían los 2 panes en el momento de la celebración de la Pascua. Se comían los 2 panes y dejaban uno al final. Y se tomaban eventualmente las copas, pero siempre dejaban una copa. La 7ª copa la dejaban servida en la mesa, en simbología y en representación, de acuerdo a la promesa de Dios, que esa copa la iba a levantar el Mesías, el Cristo. ¿Ok? Amén. Y al final de la Pascua, solo los niños, los pequeñitos de la casa, de las familias que estaban reunidas, iban y buscaban el pan. Y se comían el pan que habían guardado y estaba reservado abajo. Ese pan, ponle cuidado a esto. Los 2 panes se los comían y se los comieron los judíos. Nosotros somos los pequeñitos. Porque Jesús dijo: gracias te doy, Padre, porque has dado estas cosas a los pequeñitos. Y las ha escondido de los sabios, de los entendidos, y se las ha revelado a estos pequeñitos. Nosotros los gentiles.
estaba reservado ¿qué? Un pan. ¿Para comérselo quién? Los pequeñitos. ¿Sí estamos? Sí, amén. A partir de ese momento, después de que Jesús muere, resucita y asciende, nosotros somos los pequeñitos que hasta el día de hoy seguimos comiendo su pan, su cuerpo, y bebiendo la copa, que es su sangre. Eso es lo que hacemos en la Santa Cena. Sí, amén. Y la séptima copa, Jesús dijo, no la voy a levantar ahora. Esta copa no la levantaré más hasta que sea realizada en el cielo. Dando a entender que esa copa que falta por levantar, Cristo la levantará con los pequeñitos en las bodas del Cordero. Sí, amén. Amén. Ahora está entendiendo un poco la profundidad y la importancia que usted tiene cuando celebra la Santa Cena del Señor. No solamente comerse el pedacito del pan y el pedacito de jugo y ya, celebré la Santa Cena y ya, en el momento pido perdón por mis pecados y pare de contar, me tomo la cena y ya, listo. El día de hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, celebra y participa de la Santa Cena del Señor de manera indigna, ignorantemente, inconscientemente, por falta de conocimiento, y por falta de conocimiento el pueblo obedece, el pueblo de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, amén. Entonces, la nación de Israel celebraba la Pascua en recordatorio y en conmemoración de cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y de las garras de Faraón. ¿Sí o no? Para eso era la Pascua, recordatorio. Y nosotros, la iglesia, también celebramos no la Pascua, no somos judíos. Es una ley para los judíos. Nosotros, Cristo nos mandó a celebrar en conmemoración y en recordatorio la Santa Cena para recordésemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y de cómo nos reconcilió con el Padre y de cómo nos perdonó y nos limpió por su sangre y por su obra en la vida, obra y muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Para que nos recordásemos eventualmente dónde estábamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Él. Sí, amén. ¿Para qué celebramos la Santa Cena del Señor? Para recordemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea celebrada en el cielo, hasta que el Señor nos arrebate de esta tierra o nos llame a su presencia. Así es, amén. Esto es lo que se celebra en la Santa Cena del Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo entonces un poco? Sí, amén. Inciso punto número 3. Es cierto que existe un menú de ricas comidas espirituales y de ricos postres, pero también es cierto que existe una verdadera comida y una verdadera bebida, como por ejemplo la alabanza, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, el amor, la fe. Pero, ¿qué nos dice Jesús que es la verdadera comida y la verdadera bebida? ¿Qué sucede al celebrar en nuestras vidas la Cena del Señor? San Juan, capítulo 6, verso 56, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Vuelvo y repito: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Sí, amén. O sea, el que vive de manera continua y permanente, comiendo su carne y bebiendo su sangre. Eso significa participando de la Santa Cena del Señor como recordatorio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y viviendo de acuerdo al consejo que Él nos manda y nos enseña a través de su palabra. ¿Ok? Entonces, cada vez que usted y yo obedecemos, cada vez que usted y yo colocamos en práctica la palabra de Dios, estamos comiendo de su carne y bebiendo de su sangre. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento Cristo dice que está en nosotros, permanece en mí y yo en Él. O sea, somos uno con Cristo. Nosotros
Somos uno con Cristo y Cristo permanece con nosotros y nosotros con Cristo cuando hablamos el mismo lenguaje, cuando tenemos en común las mismas cosas, cuando tenemos en común los mismos intereses, cuando caminamos en fe y en obediencia a su palabra y a sus mandatos y a sus estatutos. Somos uno con Cristo y de esta manera pues estamos alimentándonos, nutriéndonos y fortaleciéndonos con su carne y con su sangre. O sea, quiere decir con su obra en la cruz del Calvario, con su vida entregada en rescate por la nuestra. Él murió y entregó su vida para que usted y yo tuviésemos vida eterna y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es comer su carne? ¿Qué es beber su copa? ¿Qué es beber su sangre? Simplemente es vivir como Él quiere y nos enseñó que viviésemos. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Entonces de esta manera somos uno con Él y nos alimentamos de Él, de su Espíritu, de su palabra. Amén. Al permanecer en Él, al permanecer Él en nosotros, estamos manteniendo una fuente de poder ilimitado. Vuelvo y repito, al permanecer Él, Jesucristo, en nosotros, estamos manteniendo y desarrollando una fuente de poder ilimitado. Imagínese usted que el Señor mismo permanece en usted. Dice además en San Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y yo los haré. O lo será hecho. Oiga, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis y les será hecho, les será contestado. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Por qué estamos pidiendo mal? Porque no permanecemos en Él, no estamos caminando con Él. No estamos caminando en fe y en obediencia a su palabra. Las bendiciones de Dios son condicionadas. Hello. Las bendiciones de Dios y promesas de Dios en la Biblia para usted y para mí están condicionadas a la fe, o sea, al creer y al obedecer. Cuando creemos y obedecemos, obtendremos el favor y las bendiciones de Dios, porque es la evidencia que Cristo habita en mí y que yo habito y permanezco en Él y Él permanece en mí. Amén. Y que tenemos en común y en acuerdo todas las cosas. Y todo lo que pidamos vamos a pedir conforme a su voluntad. Hello. Si Cristo está en mí, Él me va a guiar. Dice, orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Sí, amén. Pero yo soy hijo de Dios, pero yo soy cristiano, pero yo oro, pero yo diezmo, es que yo soy pastor, yo soy ministro, yo hago esto, yo hago lo otro, tengo tantos años de conocer al Señor y no veo cumplidas las bendiciones de Dios en mi vida. Las promesas de Dios no se ven manifestadas en mi vida, no se ven cumplidas en mi vida. Me han hablado profetas, me han hablado apóstoles, me han hablado maestros, pastores, lo que usted quiera, me han hablado, me han dado palabra profética y no veo nada. Dios, ¿será que fue una falsa profecía? ¿Es que Dios se olvidó de mí? ¿Es que nos inventamos tanta cuenta en la cabeza y no entendemos que no estamos recibiendo, que las oraciones no son contestadas? Porque no estamos permaneciendo en Él. No estamos comiendo de Él, de su carne y de su sangre. No estamos viviendo dignamente, de acuerdo a la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Apenas nos alcanza raspando para la salvación de nuestra alma, la vida eterna, por misericordia y porque fue gratuitamente, no por tus obras ni las mías, sino por gracia, gratuitamente. Sí, amén. Pero las bendiciones en esta tierra están condicionadas a tu fe, a creer y a la obediencia. Deuteronomio 28:1. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios y guardares en tu corazón y pusieres por obra los preceptos y decretos que yo te doy hoy,
Todas estas bendiciones correrán detrás de ti y te alcanzarán. Bendito tu acostar, bendito tu levantar, bendito tu salir, bendito tu entrar y bendito todo lo que hagas y todo lo que toque en tus manos y todo lo que pise la planta de tus pies será bendecido y lo tendrás. Amén. El que oye, guarda y obedece. Sí, amén. Amén. ¿Sí estamos? Así es. Amén. Además, según Isaías 53, 4, 5, vuelvo y repito, Isaías 53, 4, 5 nos dice que en su cuerpo fueron llevadas nuestras enfermedades, por lo que al participar de la Santa Cena estamos venciendo por medio de él nuestras dolencias. Amén. Verso 4 o punto o inciso número 4, punto número 4. El Señor ya dejó establecido cómo debemos permanecer en él, por medio de la celebración de la cena o la Santa Cena del Señor. Ahora usted quizás se está preguntando cada cuánto y dónde se debe celebrar la Santa Cena del Señor. Se acostumbra a realizarla con los demás hermanos de la familia de Dios. Celebrar la Cena del Señor una vez por mes, todos juntos en el templo local. Esto que estoy colocando aquí como un mes es un término promedio. No tiene que ser algo fijo o estable o establecido bíblicamente. Anteriormente en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, ellos se reunían en las casas, en los hogares, en las cuevas o donde estuviesen reunidos compartiendo el evangelio, la palabra de Dios, y se reunían estos grupos y celebraban la Santa Cena del Señor. Entonces la Santa Cena del Señor sabemos que como familia y cuerpo de Cristo la debemos de celebrar en nuestra iglesia local, ¿verdad? Pero también es bíblico celebrarla en las casas y en los hogares también. Como familia, ya sea que la familia sea cristiana, se puede celebrar, o si residen los miembros o familia en la fe en Cristo, pueden celebrar también en diferentes casas, diferentes lugares, y no importa si es cada 15 días, cada mes y medio, 2 meses, pero eventualmente hay que hacerlo porque es un mandato establecido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para acabar con esos conceptos, no es que si no celebro la Santa Cena del Señor en el edificio, en el templo, en la iglesia, en la sinagoga, como le quiera llamar, entonces no es válido la Santa Cena del Señor. Es totalmente erróneo y falso, porque la iglesia primitiva nos dice y nos enseña que la Santa Cena la tomaban, la compartían en los hogares, en las casas, en las familias de los hogares. Sí, amén. No habían iglesias, no habían locales. Es más, estaban en persecución y estaban escondidos. ¿Estamos? Sí, amén. Sin embargo, también es válido si usted lo celebra todos los días en su casa. Se puede llevar a cabo en cualquier otro lugar, pero siempre bajo estas normas. En unión con su familia o hermanos en Cristo, pero efectuándose conscientemente y con responsabilidad, sabiendo que está participando de algo muy sublime y delicado y también poderoso, que al hacerlo en comunión con Dios y con los hombres traerá una grandísima bendición para su vida y para todos aquellos que participan. Si lo hacemos sin tener comunión con Dios y solo con los hombres, este acto también podría acarrear juicio o consecuencias. El libro de los Hechos, la Biblia nos demuestra que los primeros cristianos celebraban la Cena del Señor todos los días en sus casas. Y veamos bíblicamente lo que les estoy diciendo. En el libro de Hechos, capítulo número 2, verso 42 y 46. Dice el verso 42 de Hechos 2. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Día tras día, verso 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían junto con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí ve? En el templo y en los hogares. ¿Ok? Entonces, porque hay personas que no conocen esta parte o porción escritural y creen que si toman la Santa Cena en un hogar, en una casa, de pronto es pecado o no tiene ningún tipo de validez si no se hace en el templo o en un local. Es totalmente falso. Amén. Esto es la celebración de la Santa Cena del Señor. Antes de participar de la Santa Cena del Señor, es muy recomendable que nos pongamos a cuentas con Dios y con alguna persona primero. Hello.
antes de participar de la Santa Cena del Señor, es muy recomendable que nos pongamos a cuentas con Dios y con algunas personas primero, antes de tomar la Santa Cena, contra la cual hubiésemos cometido alguna falta, pedir perdón a Dios y o a la persona. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Como la granada roja, ¿no? ¿Sí o no? Como dice que si nuestros pecados fuesen rojos, como la granada, o como el carmesí, ¿verdad? Serían emblanquecidos por parte del Señor. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrían a ser como la blanca lana. Isaías 1:18. Debemos recordar siempre que cada vez que usted vaya a participar de la cena del Señor, hágalo con fe y revelación, porque allí usted y yo encontraremos vida, sanidad, liberación, bendición, poder, autoridad y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y quiero cerrar, con esto ya cerramos, en 1 Corintios, capítulo número 11, verso 27. 1 Corintios capítulo 11, verso 27 en adelante. Dice la Escritura: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ojo con esto, vuelvo y repito, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, o sea, sin entender el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. ¿Qué está comiendo cuando se hace con ignorancia y en pecado? ¿Qué nos dicen? Juicio atrae para sí mismo. Ojo con esto. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Oiga, mire la secuencia. Enfermos, debilitados y duermen. O sea, muertos en Cristo, pero muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pero quiero que preste atención a esto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, o sea, si reconocemos delante del Señor nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras metidas de pata, conscientemente y sinceramente, con un arrepentimiento genuino, Él nos limpia con su sangre. Pero si vamos a celebrar y a participar de la Santa Cena del Señor, a comer el pan y a beber el vino, en ese momento estamos acarreando y atrayendo juicio y maldición y el paupao de Dios. Por lo cual muchos están enfermos, otros están ¿qué? Debilitados, y otros están ¿qué? Dormidos en Cristo. Eso, el término dormir en Cristo significa muertos en Cristo. No muertos, sino duermen. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, dice, la Biblia no lo trata como muertos, sino que los que mueren en Cristo duermen. Y ya entendimos, no es que, murió como usted dijo al principio, entonces que tienen conciencia, que ven, que oyen, que todo esto, y aquí está diciendo que duermen. No. El término dormir es para dar referencia a que entienda el estado inerte de una persona cuando está dormida. Cuando una persona está dormida, como si estuviese muerta, porque está inerte, no está consciente. ¿Sí o no? ¿Ok? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos ¿qué? Condenados. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Mire, cuando bebemos
y comemos indignamente la cena del Señor, unos están debilitados, otros están enfermos y otros ya han partido con el Señor antes de tiempo. O sea, significa que es dice así, el castigo del Señor. Pero mire lo que dice aquí tan importante y que muchas veces no enseñan ni se presta atención a esto. Para que no seamos condenados con el mundo. O sea, pasamos al cielo, pasamos a la eternidad raspando por misericordia y porque nos regaló gratuitamente la salvación. Pero muchos son cortados antes de tiempo. ¿Por qué? Por el pecado que hay en ellos y porque nunca se arrepintieron. Y porque tenían o pretendían tener una relación y comunión con Dios y porque según se alimentaban del cuerpo y de la sangre de Jesús, pero la realidad es que no se arrepentían. La verdad es que no confesaban sus pecados y la verdad es que permanecían en ellos y aún así tomaban la santa cena del Señor indignamente. ¿Y qué traían? Juicio y condenación. Pero Dios hace esto, que los corta antes de tiempo. ¿Para qué? Para que no sean condenados con el mundo, o sea, no sean arrojados al infierno. ¿Son salvos? Por pura gracia, misericordia. 33 dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, es supremamente importante la cena o la santa cena del Señor, mandato por nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y nosotros que estamos caminando con el Señor, debemos de ser responsables cuando celebramos y participando en la santa cena del Señor. Y las personas que nos están viendo a través de este video, también que ha comenzado a caminar con el Señor, que ha comenzado a conocer del Señor, que ha comenzado a participar con el Señor, y en su casa, en su iglesia, en el cuerpo de Cristo, es supremamente importante de que entienda lo supremamente santo, sublime, esta celebración o esta fiesta que se celebra en conmemoración y en recordatorio de la vida, obra, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Entonces recordemos una vez más que cuando hacemos esto, cada vez que vayamos a participar de la Santa Cena del Señor, lo debemos de hacer con fe y con revelación, con el entendimiento, porque allí nosotros encontraremos, vuelvo y repito, vida, sanidad, liberación, bendición, poder, autoridad y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habló esta hora o en esta hora a la iglesia. Bienvenidos a esta su radio cristiana, El Vino Nuevo. Estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Le invitamos a ser parte de nuestra programación todos los días, 24/7, 365 días del año. Y disfruta de nuestra variada programación de música, prédicas y enseñanzas. Y también la palabra de Dios en audio. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a visitar nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com. Nos puedes encontrar también en la app de tu equipo móvil del TuneIn. Les invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Informes al 909-346-4129, Fontana, California. Bendiciones.